Racionales, como su nombre lo indica, son funciones de la forma f de x igual al cociente de dos funciones, g de x sobre h de x, ¿verdad? En el cual h de x debe ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, ya yo les he hablado un poquito de estas funciones, ¿verdad? En las cuales lo importante es tener en cuenta el dominio. Que si h de x es distinto de 0, pero h de x puede ser una función de la forma x menos algo, ¿sí? X menos 2, x menos 3. Entonces, si h de x debe ser distinto de 0, aquí x debe ser distinto de... X debe ser distinto de 1, x distinto de 2, x distinto de 3, perdón. ¿Verdad? Entonces el dominio serían todos los reales menos, o sea, excepto x, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Y estos valores de x igual a 1, x igual a 2, se le llaman valores prohibidos de f de x. Y decimos que f de 1 no existe. Lo mismo, f de 2 no existe. F de 3 no existe. O sea, no son parte de la gráfica de la función, ¿sí? Existen algunos casos, ¿verdad? Si x, acuérdense que esta flecha así quiere decir tiende a un valor prohibido, por ejemplo, en el caso aquí a 1, ya sea por la izquierda o por la derecha, y f de x tiende a un más menos infinito, entonces x igual a 1 se convierte en asíntota vertical. Vertical. Si x tiende a 2... ¿Qué significa eso, Lee? Ya vamos a verlo gráficamente. Si x tiende a 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, y f de x tiende a más o menos infinito, acuérdense que infinito es un número grande, entonces x igual a 2 es asíntota vertical. ¿Sí? Y así sucesivamente en el caso de x igual a 3. Ahora, hay algunos casos en que eso no sucede. Entonces, cuando eso no sucede, básicamente esos valores quedan como huecos en la gráfica de la función. Ahora ya vamos a ver. Por ejemplo, ahí revisen la literatura del libro, ¿verdad? La sección 4.5. Yo no voy a ir de un solo a problemas. Nick, no borre ahí, por favor, ahorita. Ay, revisen porque ahí hay directrices de cómo hacerlo, ¿verdad? Yo aquí, Gracias. en forma rápida, es que les voy a explicar cosas. Sí, Yarly. Por ejemplo, de un solo los ejercicios 4.5. Trace la gráfica de f, dice, encuentre el dominio de y el rango R de f. Encuentre los intervalos en los que f es creciente o decreciente. Entonces, esta gráfica, la 1, pues es sencilla. Uno entre x. Entonces, aquí automáticamente uno solo observa el denominador y dice x debe ser distinto de 0. O sea, el dominio
son todos los reales menos el 0. ¿Verdad? Entonces, en este caso, si X tiende a, en este caso, a 0, ¿verdad? Por la izquierda, estamos diciendo, dándole valores a X menores que 0, por ejemplo, menos 0.01. ¿A cuánto tiende la función? Si yo evalúo, me quedaría 1 sobre menos 0.01 y esto sería igual a menos 100. Y esto ya lo veo yo como un menos infinito. ¿Por qué? Mire usted que le da un valorcito pequeño a X y obtiene un valor grande de Y, de la función. ¿Sí? Si X tiende a 0 por la derecha, f de 0 por la derecha sería un valor pequeño, pero positivo, 0.01. Si usted evalúa, aquí me fui muy... Voy a dejar más espacio. Si X tiende a 0 por la derecha, F sería F de 0.01, por ejemplo, sería 1 sobre 0.01, esto es igual a 100. Es igual a más infinito. O sea, con que F tienda a menos o a más infinito, ya se convierte en asíntota vertical. O sea, X igual a 0 es asíntota vertical. AB, así se abrevia. Asíntota vertical. Asíntota vertical. Intersecto en X. En Y, perdón. Si X es igual a 0, pues ya sabemos lo que pasa. No. X igual a 0 no es parte del dominio de la función. Intersecto en X. Si Y igual a 0. Si Y igual a 0, queda 0 igual a 1, no hay. No hay intersecto en X. Entonces, ¿qué significa eso de la asíntota? Ya vamos a ver ahorita la construcción de la gráfica de esta función. Esta es bien sencilla. Entonces, tiende, esa palabra, grábensela bien. Aquí el valor prohibido es X igual a 0, ¿sí? O sea, X igual a 0 es el eje Y, ¿sí? Es el eje Y. Ponerle nombre a los ejes Y, X, las flechitas correspondientes, positivo, que hice aquí. Negativo. Esto debo pasarlo arriba. Entonces, las asíntotas verticales normalmente son punteadas que se ponen, ¿sí? Pero como este es el eje Y, no puedo hacer eso, ¿sí? Pero normalmente se ponen punteadas. En otro ejemplo lo vamos a ver. Entonces, no tenemos más información que esto. Ah, nos falta algo. Si X tiende a infinito positivo, evaluamos F de, cuando hablamos de infinito, es un valor grande. Démosle un valor grande a F, por ejemplo, 1000. Queda 1 entre 1000. Esto tiende a 0 positivo. 0 por la derecha, decimos nosotros. Si X tiende a menos infinito, o sea, un valor grande pero negativo, por ejemplo, F de menos 1000, queda 1 entre menos 1000, queda 0 por la izquierda. O sea, un valor pequeño pero negativo. ¿Verdad? Entonces, desde siempre pensando en X, vamos a construir la gráfica desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Con la información que tenemos. Entonces decimos nosotros, si X tiende a menos infinito,
la función tiende a 0 por la izquierda, ¿sí? O sea, tiende a acercarse a 0 por la izquierda. O sea, si X tiende, aquí es importante que entendamos, tiende, de tender no es que no va a haber un valor definido, sino que Sino que se acerca, Lick, sería. sí, o sea, si X tiende a menos infinito, tiende a ser grande en forma negativa, la función tiende a 0 por la izquierda. Y 0 por la izquierda es, o sea, que el valor de Y se acerca a 0 negativo. Entonces el comportamiento de la función a medida que X tiende a menos infinito, la función tiende a acercarse a 0. Así es el comportamiento más o menos. Miren. Ahora, cuando yo me voy aproximando a 0, a X igual a 0, aquí estoy en, por ejemplo, digamos, en menos 100. Aquí estoy en menos 10. Aquí estoy en menos 5. A medida que yo me voy aproximando a 0 por la izquierda, estamos aquí, mire, ¿a qué tiende la función? Tiende a hacerse grande en forma negativa, ¿sí? Pero la gráfica no toca las asíntotas verticales, solo tiende a acercarse a ellas, ¿sí? Entonces el comportamiento de la función va a ser a crecer sin límites, negativo, ¿verdad? Pero no toca esa asíntota. ¿Cuál es la asíntota? X igual a 0, ¿sí? Entonces, esa sería la gráfica por el lado izquierdo de 0. Por el lado derecho de 0, o sea, cuando X tiende a acercarse por aquí, 0 por la derecha, la función tiende a crecer sin límites, o sea, hacerse grande, ¿sí? Entonces, el comportamiento sería más o menos así, ¿sí? Así sería. Si X tiende a 0 por la derecha, tiende a acercarse a 0, la función tiende a crecer, pero no va a tocar al eje Y, no lo va a tocar. Recuerde que X igual a 0, que es el eje Y, es la asíntota vertical de esta gráfica. Pero cuando yo le voy dando valores a X grande, 5, 10, 15, 1000, la función tiende a 0 por la derecha, ¿sí? O sea, a acercarse a 0. ¿Dónde es 0 en Y? Un valor por aquí, miren. Entonces, a medida que X crece, la función tiende a acercarse a 0 por la derecha. Y esa es la gráfica de la función. El dominio ya lo habíamos definido. El rango lo vemos en Y. El rango, si usted ve, sería los reales menos el 0 también. ¿Por qué? No vemos, la función tiende a acercarse a 0, pero no corta el eje X, no lo corta, ¿sí? Aquí lo dijimos, intersecto en X, si Y igual a 0, no hay intersecto en X. ¿Por qué? Porque si f de X vale 0, queda 0 igual a 1 sobre X. Este multiplica todo por X para que la X quede X por 0 queda 0, 0 igual a 1, es una inconsistencia y por lo tanto no corta el eje X, ¿sí? Entonces, esta es una función racional. Vamos a ver otra. Ustedes tienen a mano ahí la copia del libro. No la tienen. Vamos a ver. A veces hay gráficas que no necesariamente el valor prohibido es una asíntota vertical. Tienen que cumplirse estas condiciones, ¿sí? No necesariamente. Ya vamos a ver. Por ejemplo,
El 18. No, vamos a hacer otro. El 19. F de X igual a X menos 2 sobre X cuadrado menos X menos 6. Lo primero que ustedes tienen que hacer es sacar el dominio. Dominio. ¿Qué tiene que fijarse aquí? Que X cuadrado menos X menos X menos 6 sea distinto de 0. El denominador no puede ser 0. Entonces usted factoriza. Factorizando, aquí me queda X en los dos. Aquí el signo de este es negativo. Menos por menos me va a dar más acá. Como son signos distintos, buscamos dos números que multiplicados me den 6 y restados den 1. 3 y 2. 3 y 2. ¿Sí? Entonces, aquí se crean dos ecuacioncitas pequeñas. Me dice que X menos 3 debe ser distinto de 0. X más 2 distinto de 0. X distinto de menos 2. Y X distinto de 3. ¿Sí? Entonces, el dominio son todos los reales menos de menor a mayor el menos 2 y el 3. ¿Sí? Pero cuando sustituimos esa factorización aquí en la función, me queda X menos 2 sobre X menos 3 multiplicado por X menos X más 2. Bueno, no es lo que les quería explicar. Entonces, voy a hacer que este ejemplo no es. Es uno cualquiera. Porque no estoy explicando lo que yo quiero. Ejemplo especial. Voy a poner aquí X más 2. Aquí más 2. ¿Qué significa aquí? Aquí. ¿Que los podemos eliminar, Lee? Correcto. Usted lo puede eliminar. Entonces aquí f de x realmente solo es 1 sobre x menos 3. ¿Sí? Entonces, x igual a menos 2 es un valor prohibido. Lee, ¿Sí? pero el numerador de la función, de la primera función que usted puso, ¿es negativo o positivo? Es positivo, ya lo cambié. Ah, ok. Porque es que eso era lo que les quería ejemplificar. Entonces, mire usted, en este ejemplo, por eso le puse caso especial. En este ejemplo, x igual a menos 2 es un valor prohibido, pero no es una asíntota vertical. Pero no es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque se eliminó, ¿sí? En cambio, x igual a menos 3, x igual a 3, sí es asíntota vertical. Ya va a ver por qué. Si x tiende a 3 por la izquierda, ¿sí? 3 por la izquierda es darle, ¿a cuánto tiende f de x? 3 por la izquierda, si yo ubico el 3, perdón, en la recta numérica, la izquierda sería por acá, sería darle valores cercanos a 3, pero menores que 3. 2.99. ¿A cuánto equivale la función? Entonces, f de 2.999 sería igual a ¿cuánto? 1 entre 2.9999 menos 3. Eso le da menos infinito. Hágalo en su calculadora, por favor. ¿Por qué? Porque le da 1 entre... Hágalo en su calculadora, no se confíe. Sería 2.9999 menos 3 da menos 0.001. Eso está en el denominador. Usted hace 1 entre eso, o es lo mismo que usted a la tecla que tiene en su calculadora que dice x a la menos 1, le da
a esa tecla, le da menos 1000. Y menos 1000 es un valor grande. Tiende a menos infinito la función. Si, entonces tiende a menos infinito. Si X tiende a 3 por la derecha, ¿a cuánto tiende la función? Perdón, discúlpeme. Aquí es como que lo hubiéramos tratado por la derecha, ¿verdad? No, está bien, por la derecha sería 3.01, ¿sí? Puede ser 3.001, más cercano posible. F de 3.01, ¿cuánto sería? 1 entre 3.001 menos 3 sería igual a más infinito. F de X tiende a más infinito. ¿Sí? Intersecto en X. Si F de X es igual a 0. ¿Sí? Si F de X es igual a 0, solo queda X más 2 igual a 0. Y queda X igual a menos 2. ¿Sí? Pero X igual a menos 2 es un valor prohibido. Intersecto en X. Si F de X es igual a 0. Si F de X es igual a 0, queda 0 igual a X más 2 entre X cuadrado menos X menos 6. Eso se va para allá, se hace 0. Bueno, no hay intersecto en X. Intersecto en Y. Si X es igual a 0. X igual a 0 es parte del dominio de la función, o sea que puedo evaluar. F de 0 sería igual a 0 más 2 entre, bueno, podemos usar de un solo la función que quedó. 1 sobre X menos 3, ¿verdad? Sería 1 sobre 0 menos 3, sería menos 1/3. Entonces este punto 0, menos 1/3 es parte de la función. ¿Sí? Tenemos eso. Necesitamos ver si X tiende a más infinito. Lo voy a poner en azul. Si X tiende a más infinito, F de X ¿a cuánto tiende? Si evaluamos aquí, infinito menos 3, eso tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Si X tiende a menos infinito, F de X, aquí es tiende. Tiende a 0 por la izquierda. Ustedes lo evalúan ahí. 1 entre 1000 menos 3. Queda 1 entre menos 1003, ¿verdad? Y eso tiende a 0 por la izquierda. Entonces ya tenemos todos los datos para construir la gráfica. Necesitamos encontrar F de menos 2. F de menos 2 vale 0. No vale 0. Si evaluamos aquí, F de menos 2. X igual a menos 2 es valor prohibido, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar. Es igual a 1 entre menos 2 menos 3 es igual a menos 1/5.
Este punto, menos 2 para X, coma, menos 1/5 que vale Y, se va a dibujar como un hueco en la gráfica. ¿Por qué? Porque X igual a menos 2 no es parte del dominio de la función. ¿Está claro? X igual a 3 es una asíntota vertical. Y X igual a menos 2 no es parte del dominio de la función. Pero si nosotros evaluamos X igual en la función X igual a menos 2, encontramos que vale menos 1/5. Entonces lo vamos a graficar, pero va a quedar como un hueco sin rellenar en la gráfica. Entonces tenemos todo para construir la gráfica. Entonces los puntos importantes. Cuando X vale menos 2, la función vale menos 1/5, ¿verdad? Cuando X vale 2, aquí está 1, 1/5 sería como por aquí. Entonces, aquí es donde le digo yo a usted que se grafica, pero se deja como un hueco. ¿Sí? X igual a menos 2, X igual a 3. 3 es una asíntota vertical. Entonces, aquí sí vamos a ver. La voy a poner en amarillo. La dejamos punteada. ¿Qué otros puntos importantes tenemos? El intersecto en Y, ¿verdad? Si X vale 0, la función vale menos 1/3. Si X vale 0, la función vale menos 1/3. Sería como dividir la unidad en 3 partes. Sería como por aquí. Un tercio, no mucho. Es mayor que 1/5, entonces sería como por aquí. ¿Sí? Ahí está el punto rojo. Entonces, cuando X tiende a menos infinito, ¿dónde está? Cuando X tiende a menos infinito, la función tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando X tiende a menos infinito, la función tiende a 0 por la izquierda. La función va a pasar por el intersecto en Y. Menos 1/5. Bueno, aquí la gráfica. No me cabe de cuadrar esto. Tengo malo esto, ¿verdad? Link, es que sería menos 1/3 y luego menos 1/5. No, está bien. Ah, así es. Está bien. Lo que estoy colocando mal es este 2. Ajá. No es 2, es menos 2. Este punto está mal puesto. ¿Está claro? Sí. Miren, cuando uno va agarrando experiencia a la hora de construir la gráfica se da Es cuenta. menos 2 en X, ¿va? Correcto. Menos X. Y vale menos 1/5 la función, ¿sí? Menos 1/5 que es acá arriba. Recuerden que es la unidad dividida en 5 partes. En cambio, 1/3 es la unidad dividida en 3 partes.
t menos un quinto sería como por aquí, y x vale menos 2. Y menos un quinto sería por aquí, pero es la que es el hueco, ¿se acuerdan? Ahí está. Hoy sí va a cuadrar, porque aquí este punto es menos un tercio, ¿sí? Ese punto es menos un tercio en y 0 en x, que es el intersecto en y, ¿sí? Entonces, este es un hueco cuando x vale menos 2. Todo sí. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0 por la izquierda. Va a pasar por el valor prohibido, donde la función no existe. Va a pasar también por el intersecto en y, ¿sí? Que es este punto. Y cuando x tiende a acercarse a 3 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. No corta la asíntota vertical. No la toca. Se acerca lo más que puede, pero no la corta. Aquí está. Ahora vamos a la derecha de 3. A la derecha de 3, cuando x tiende a 3 por la derecha, la función tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces sería por acá el comportamiento. Y cuando x tiende a más infinito, aquí está, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0 por la derecha. O sea, está sobre el eje x. Entonces sería un comportamiento así. Entonces, ese es el valor prohibido. Que lo encontramos. F de menos 2 es igual a menos un tercio. Pero la función no existe. Hay que entender eso. O sea, una cosa es que yo encuentre el valor. Otra cosa es que la función exista. Si la función existiera, aquí estaría rellenadito. ¿Sí? Pero no existe. ¿Está claro? Entre lo que existe y lo que no existe. Valor prohibido. Cuando la función no existe, se va a verificar en 0. Un hueco. Perdón, un en hueco. Un hueco. En hueco. Y cuando la función sí existe, lo vamos a rellenar y va a quedar como punto. Exacto. Exacto. Entonces, hay una cosa muy importante que se da, ¿verdad? Porque recuerde que aquí trabajamos todo esto ahorita de forma, se puede decir como para entender en la matemática, ¿no? Pero en la realidad, este valor prohibido, esto de que f de x no exista, es lo que uno como humano intenta resolver. Intenta encontrar una solución a ese problema. ¿Entiende? Porque ese hueco es un problema. Es un problema, ¿verdad? Entonces, es donde sale el concepto de redefinir la función. Pero esto que le estoy contando es extra, oiga, para que usted comprenda, redefinir la función. ¿Cómo? Usted dice, f de x es igual a lo que allá le dieron anteriormente, a 1 sobre x menos 3, si x es distinto de menos 2. ¿Sí? ¿Entiende? Al final va a tener solo la asíntota vertical, porque x igual a 3 es asíntota vertical, pero estamos redefiniendo la función. Entonces dice usted, f de x es igual a 1 sobre x menos 3 si x es, si x es distinto de menos 2. No, perdón, si x es igual, aquí voy a borrar. Le doy f de x es igual si x es igual a menos 2.
¿sí? Y va a ser igual a menos un Sí, se le queda tercio, menos de un minuto. a menos un tercio si X es igual a menos 2, ¿sí? Fíjese usted, le digo ahora a usted, fíjese que la función es